Nadie podía decir nada, solo quedaron sorprendidos ya que el Shinigami se había arrodillado frente a Goku, asumieron que él era más fuerte, se empezaron a acercar con cautela. Madara dejó de ser importante para todos en ese momento y se concentraron en Goku. ¿Quién eres y cómo fue que me curaste? Si había usado la puerta de la muerte para pelear contra Madara y era una muerte segura, pero parece que tú burlaste eso, dijo Maito Gai. Simplemente te curé, no hice nada especial, dijo Goku. ¿Qué técnica de curación fue esa? No era una técnica normal. Yo me especializo en curar pero nunca he visto algo similar, dijo Tsunade mientras se acercaba, pero fueron detenidos por Kaguya. Déjalos que se acerquen, dijo Goku y Kaguya accedió. Los humanos deben estar arrodillados frente al dios de la destrucción, dijo el Shinigami mientras elevaba su poder y provocaba una presión a los alrededores. Estos cayeron al suelo de rodillas. Tranquilo, pueden estar de pie ya que no dispongo de mucho tiempo, dijo Goku. El Shinigami redujo su poder y todos podían moverse libremente. Dios, la destrucción. ¿A qué se refiere?, se preguntaban entre ellos. Permítanme explicarles, dijo el Shinigami y todos escucharon. El dios de la destrucción es la máxima autoridad en el universo, él es el encargado de mantener el orden y acabar con cualquiera que sea una amenaza. ¿Acaso hay más vida allí fuera?, se preguntaban. La vida existe en todo el universo, en solo esta galaxia se encuentran 200 planetas que albergan vida pero ninguno sabe de los demás, dijo el Shinigami. Nadie dudó de lo que dijo ya que recordaron lo sucedido anteriormente. ¿Qué tan fuerte es usted?, preguntó Lee. Puedo destruir tu planeta con solo elevar un poco mi poder, dijo Goku. Parece que la chispa de la juventud brilla en usted, dijo Gai. Dejemos todo de lado, he venido para llevar a sus mejores guerreros conmigo, dijo Goku. ¿Por qué iríamos con alguien del cual no sabemos nada?, dijeron. Guarden silencio, si él les da una orden ustedes deben aceptar, dijo el Shinigami. Todos quedaron en silencio al instante. Parece que le tenían más miedo al Shinigami que a Goku. Les explicaré la situación del universo, dijo Goku mientras sacaba su báculo y formaba un holograma. Les mostró solo lo necesario para que puedan comprender la situación del universo. Todos comprendieron al instante. Tenían que ir a pelear una guerra en la cual se decidiría la supervivencia del universo. No supieron elegir a quién enviar ya que era posible que no regresen, pero al mismo tiempo también muchos querían ir para proteger el universo y el planeta en el cual habitan. Pueden tomarse un día para decidir, dijo Goku ya que el báculo le había indicado que en este planeta el tiempo pasaba diferente. Un mes en este planeta era un día en el planeta de Goku. Goku se dirigió a Madara. También quiero que tú pelees en la guerra que se avecina, dijo. Madara lo pensó por unos segundos. Antes de eso quiero pelear contigo, quiero ver qué tanto poder posees, dijo. El Shinigami se molestó ya que le estaban faltando el respeto, pero Goku terminó aceptando la batalla. Espero me des un buen baile, dijo Madara mientras se preparaba para atacar. Se lanzó a golpear a una gran velocidad, pero Goku detuvo sus golpes con un solo dedo. Todos se sorprendieron al ver eso, nadie de ellos podría hacer algo similar. Goku superó la velocidad de Madara y se colocó detrás de él, le dio un golpe y lo dejó inconsciente. Para los ojos de los demás era como si Goku lo hubiese tocado con su dedo. Pasó unos minutos y Madara empezó a despertar. Parece que fui derrotado, dijo. Supongo que también tendré que ir. Espero que hayan oponentes que valgan la pena, dijo.
¿Cuánto poder usaste contra él?, le preguntaron a Goku. Solo el 10% de mi poder, dijo él, aunque estaba mintiendo, no quería bajarles la moral. Supongo que yo me retiro, dijo el Shinigami. Antes de que te vayas, dijo Goku. El Shinigami se volteó a escuchar lo que tenía que decir. Al yo ser el único dios de la destrucción con vida, también me convierte en el rey del todo y quisiera nombrarte como dios de este planeta si aceptas, dijo Goku. El Shinigami aceptó al instante. Mientras se arrodillaba, Goku colocó su mano en la cabeza del Shinigami. Yo, Goku, el rey del todo de este universo, te nombro a ti como el dios de este planeta. El Shinigami agradeció por el nuevo cargo que se le otorgó. También Goku le otorgó más poder y además de una esfera por la cual podía comunicarse con él. El Shinigami se retiró a cumplir con su nuevo cargo. No iba a defraudar a Goku por la gran responsabilidad que le otorgó. Pasó un día y Goku estaba preparado para retirarse del planeta. Todas las naciones eligieron a sus mejores guerreros y estos estaban en espera de Goku. No eran muchos, eran alrededor de 50 hombres en total. Madara fue el primero en estar presente. Goku les había dicho que iban a tener un entrenamiento bastante estricto para que aumente sus poderes. Goku se acercó a ellos y les preguntó si estaban preparados. Todos asintieron. Kaguya preguntó, ¿a dónde iba a ir ahora? Goku dijo que iría a visitar más planetas. Ella quería ir con él para explorar la vida en los planetas que pudieron llegar. Goku se negó y dijo que tenían que entrenar. Ella comprendió y se quedó. Goku los teletransportó a todos a su planeta. La gravedad era muy distinta y se les hacía difícil moverse. Whis se encontraba allí esperándolos. Todos se sorprendieron al verlo allí parado frente a ellos. Supongo que ustedes son a los que debo entrenar, dijo, y los guió a la habitación del tiempo, y así inició su entrenamiento infernal. Si no pudieron soportar la gravedad del planeta, mucho menos soportarían la gravedad de la habitación del tiempo. Goku se retiró del planeta, todos lo despidieron y le dijeron que se asegure de ganar. Ahora Goku se encontraba viajando por el universo en busca de planetas con más vida. Llegó a otro planeta, ingresó hasta estar en su atmósfera, se puso a observar las formas de vida del planeta. Las criaturas que habitaban el planeta se parecían mucho a los topos, y Goku los llamó hombre topo. Había algunos fuertes pero les faltaba poco para que lleguen a su límite y ya no podrían mejorar más. Recorrió todo el planeta en busca de algunos que le sean de utilidad pero no encontró nada. Todos podían mejorar solo hasta un cierto límite y eso no sería suficiente. Se sintió decepcionado de perder el tiempo en ese planeta y rápidamente se retiró del lugar. Volvió a recorrer el universo en busca de más planetas con vida. Pasó mucho tiempo yendo a los planetas en los que sentía presencias pero casi ninguno le fue útil. Poco a poco se acercaba más a un planeta. Allí había sentido presencias fuertes. Espero que no sean como en los demás, dijo. Llegó al planeta y observó que estaban peleando, porque siempre llego cuando se está llevando a cabo una batalla, dijo Goku, mientras empezaba a descender al planeta. En este planeta se encontraban peleando los 10 mandamientos contra Meliodas. Staroza se encontraba apuñalando los corazones de Meliodas, mientras que Van trataba de detenerlo pero sin obtener resultado. Staroza estaba por apuñalar el último corazón de Meliodas, pero se detuvo al sentir un gran poder provenir del cielo. Los mandamientos pensaban que era la deidad suprema, pero al observar bien se
fijaron que solo era una persona, un humano viene a su muerte, dijo Galand. Goku se acercó a ellos. No puedo dejar que lo mates, lo necesito, dijo Goku. ¿Acaso piensas evitarlo tú?, dijo Staroza, y se preparaba para asesinar a Meliodas. Te dije que no lo mataras, dijo Goku, enviando a volar a Staroza de un simple golpe. Van se sorprendió por eso, pero no le tomó importancia y ayudó a Meliodas a levantarse. Merlín había visto todo a través de su esfera y rápidamente se teletransportaron al lugar. Se acercaron a Meliodas y Van. Goku chasqueó los dedos y Meliodas se curó al instante. Pagarás por haber hecho eso, dijo Staroza mientras se ponía de pie. Este es mío, dijo Galand y avanzaba. No quiero pelear, solo he venido por algunos guerreros fuertes, dijo Goku. No me importa lo que quieras, pero por entrometerte en nuestros planes te mataremos, dijo Galand, y preparaba su lanza. Goku elevó su poder y todos cayeron al suelo. Su poder es tan inmenso como el del rey demonio, dijo Celdris. Este se colocó frente a él. ¿Qué es lo que tratas de hacer?, dijo Goku. Solo quería hablar, quería saber quién eres, dijo. Soy el dios de la destrucción de este universo, dijo Goku. Celdris le creyó ya que Galand también se encontraba presente y eso demostró que no era mentira. Guerrieri empezó a caminar en dirección a él. Seas un dios o no te mataré, dijo, y comenzó a atacar con puños potentes a Goku, mientras que este solo levantaba un dedo para bloquear sus ataques. Los mandamientos sonrieron, sabían que cada golpe que lanzaba era más fuerte y pronto Goku no podría resistir sus ataques. Celdris empezó a sorprenderse. 100, 200. 500, ¿cuántos golpes puede soportar?, decían. 1000. 2000. Ya me estás aburriendo, dijo Goku. Tal vez en 10 años hagas que use toda mi mano, y de un golpe la dejó inconsciente y se dio la vuelta para caminar hacia los pecados. Eso era lo que esperaba, dijo Celdris. Mi mandamiento es el de la piedad, y cualquiera que me dé la espalda se convertirá en mi esclavo. Goku se volteó a él. ¿Crees que eso funcionará conmigo?, dijo y siguió caminando. ¿Cómo es posible? Suprime los pecados. Los mandamientos también estaban sorprendidos ya que no le afectó ninguno de sus mandamientos. ¿Acaso su poder es superior al del rey demonio? Esa es la única manera de que pueda resistir nuestros mandamientos, dijeron. Goku se acercó a Meliodas mientras que él y Van se ponían en guardia listos para atacar. Tranquilos, no pienso atacarlos, dijo Goku y estos se relajaron un poco. ¿Quién eres y cómo es que pudiste vencerlos con esa facilidad?, dijo Merlín. Soy el dios de este universo, dijo Goku. Los únicos dioses acá son el rey demonio y la deidad suprema, dijo Elizabeth. ¿Esperas que yo me crea ese cuento? Ellos ni siquiera son considerados dioses, dijo Goku. ¿Por qué no nos acompaña a la taberna?, dijo Meliodas, ya que su intención era vigilarlo por si era una amenaza para el mundo. Los mandamientos se habían retirado ya que habían fracasado en matar a Meliodas. Goku decidió hacerles caso y se retiró con ellos a la caverna. Le hicieron muchas preguntas, en especial Merlín, ya que ella quería conocer más de su poder. Tu ambición por conocimiento te llevará a la muerte, dijo Goku, pero Merlín no haría caso a sus advertencias ya que ella solo quería saber acerca de sus poderes. ¿Qué tan fuerte eres?, preguntó Escanor, y Goku dijo que era lo suficientemente fuerte como para destruir el planeta. ¿Cuánto tiene de poder?, le preguntó Merlín a Honk y este empezó a medir su poder. Se sorprendió. ¿De cuánto es?, volvió a preguntar Merlín. Es de 0, dijo Honk. Todos se sorprendieron al escuchar eso, pero si su poder es de 0, ¿cómo es que pudo ganar a los mandamientos?, dijo Van. Creo que no estás mirando bien, cerdito, dijo Goku. Este volvió a hacer lo pedido.
En todo el ambiente se sintió una presión. ¿Qué? Su poder está aumentando, dijo Honk. Ahora es de 100.000, no 1.000.000, no, sigue aumentando. 10 millones, 50 millones. ¿Acaso no tiene límite?, dijo Honk, y su ojo mágico dejó de medir el poder de Goku. Nadie podía creer lo que escuchó. Si fuera un enemigo sería imposible ganar, dijo Meliodas. ¿En verdad es un dios?, preguntó Van. Sé lo que quieres, dijo Goku. Te cumpliré tu deseo, pero primero necesito explicarles la situación. Para eso necesitamos a los demás, dijo, y desapareció del lugar. ¿A dónde fue?, se preguntaron. Mientras en otro lado, el rey demonio y la deidad suprema habían sentido su poder y estaban temblando de miedo. El rey demonio se comunicó con su hijo. Celdris notó que su padre estaba preocupado por algo. ¿Qué es lo que sucede?, dijo. ¿Sentiste el poder de hace rato?, dijo el rey demonio, y Celdris asintió. Pase lo que pase, no se enfrenten a él. ¿Acaso le tienes miedo?, dijo Celdris. Si se enfrentan no podrán ganar, él es muy superior a todos nosotros, podría destruirnos fácilmente, dijo el rey demonio. Celdris comprendió y dijo que no lo haría. Pasaron varios minutos y Goku apareció frente a ellos. Otra vez tú, dijo Starosa. Ahora no escaparás, dijo Galand mientras se acercaba a él. Deténganse todos, dijo Celdris. ¿Qué es lo que quieres?, dijo. Seguramente ya hablaste con tu padre y te advirtió que no se enfrenten conmigo, dijo Goku. Dijo que eras muy superior a él, dijo Celdris. Yo les demostraré que es solo un simple humano, dijo Galand mientras apuntaba con su lanza de Goku. Celdris trató de detenerlo pero fue en vano, no hizo caso y se lanzó a atacar a Goku. Goku en solo un instante lo dejó inconsciente. No he venido a pelear, he venido a hablar, dijo Goku. Si mi padre dice que eres superior a él debe ser verdad, dijo Celdris. Bien, te escuchamos, dijeron. Acá no, hablaremos en otro lado, dijo Goku, y se teletransportó con ellos a la caverna de Meliodas. Estos se sorprendieron al verlos allí y se prepararon para atacar. Tranquilícense, dijo Goku, necesito hablar con todos ustedes de un asunto importante. Todos escucharon. Goku procedió a explicar la situación del universo. Todos estaban asimilando lo que escucharon. Te daré una razón para pelear, dijo Goku. Van mientras se acercaba a Elaine, formó una esfera de ki en su mano y la acercó. Ella empezó a brillar y después de unos segundos ella había vuelto a la vida. Van se acercó a Elaine y la abrazó. Ahora podían estar juntos para siempre. Él se acercó a Goku y se arrodilló frente a él, le agradeció por el regalo. Meliodas pensó quizá tenía una oportunidad, y Goku también comprendió lo que deseaba y eliminó sus maldiciones. Elizabeth recuperó todos sus recuerdos y se acercó a Meliodas. También agradecieron a Goku.